Mayo 30, 1964. Las llamas se alzan entre los monoplazas, el humo cubre el óvalo y dos pilotos no regresan. Indianápolis vive su jornada más oscura. Entre los restos del caos, un proyecto tambalea. Como un motor revolucionario, un chasis británico y un ingeniero renegado casi destruyen a Ford y terminaron haciéndolo invencible. Eso es justo lo que veremos en el video de hoy. ¡Comenzamos! A inicios de los años 60, Indianápolis no era precisamente el lugar más abierto a las ideas nuevas. La Indy 500 era el feudo indiscutido del motor Offenhauser, un diseño de 4 cilindros que desde los años 30 había dominado casi sin oposición. Su fiabilidad y potencia eran incuestionables, pero también eran parte de una monotonía mecánica que tenía la carrera estancada en el tiempo. La mayoría de los autos eran roadsters frontales, pesados con tecnología que parecía sacada de un museo de los años 20. Un desfile de tradición más que de evolución. La innovación, casi una mala palabra. Existía un miedo latente al cambio, reforzado por una especie de mafia técnica. Un grupo cerrado de constructores, dueños de equipos y expertos que preferían mantener su statu quo antes que arriesgarse a algo diferente. Cualquier intento de modernización era visto como una amenaza, no como progreso. Y allí entra Don Frey, el ingeniero ejecutivo de Ford, pero sobre todo un tipo que no creía en las vacas sagradas. Cuando Frey miró Indianápolis, no vio tradición, vio una oportunidad. Don pensaba en grande y no se conformaba con competir, quería cambiar las reglas del juego. Con él, Ford dejaría de mirar desde la tribuna, era hora de sacudir el avispero. Y vaya si lo hicieron. Don Frey no era uno de esos ejecutivos que solo hacían números y sonreían en cócteles. No, Frey era un tipo con gasolina en las venas y una mirada puesta en el futuro. Desde la comodidad y presión de su puesto en Ford, comenzó a imaginar algo impensado: desafiar el dominio del todopoderoso Offenhauser en Indianápolis. Pero ojo, todo en silencio. Nadie podía enterarse aún. Era una especie de conspiración mecánica, un plan casi clandestino. Tomar por asalto el templo del Offi y romper su hegemonía con pura innovación. ¿Y cómo se arranca una revolución? Con un equipo de locos brillantes, por supuesto. Así nace lo que después se conocería como el escuadrón suicida de Don Frey. Primero Bill Gay, un ingeniero meticuloso. Luego Maro Forieri, genio creativo con olfato para lo imposible. Y por último, Phil Remington, el hombre que podía construir un cohete con herramientas de jardinería. 3 cerebros brillantes que compartían una consigna clara: o humillaban al Offenhauser o perdían sus empleos, sin red de seguridad. El objetivo no era ganar una carrera, era hacer historia. Ford no iba a Indianápolis solo por un trofeo, quería dejar claro que la era del Offi estaba por terminar, que había una nueva potencia en el barrio y que venía con el óvalo azul en el pecho. A veces los grandes cambios comienzan con una conversación en el lugar correcto, con la persona adecuada. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Dan Gurney, el piloto californiano carismático y con olfato para lo grande, ganó en Daytona y se cruzó en el camino de Colin Chapman, el brillante y testarudo fundador de Lotus. Gurney no solo manejaba rápido, también sabía hablar. Y vaya si habló. Le contó a Chapman sobre Indianápolis, no como un evento deportivo, sino como un escenario listo para ser revolucionado. Con sus curvas abiertas, su recta interminable y sus reglas arcaicas, Indy era un paraíso para quien se atreviera a romper las normas. Chapman, que ya venía sacudiendo el mundo de la Fórmula 1 con diseños ultralivianos y suspensiones que desafiaban la lógica, quedó intrigado. ¿Una pista donde nadie se atrevería a innovar? ¿Un motor dominante desde hace décadas? ¿Un reglamento que nadie se molestaba en explorar a fondo? ¡Perfecto! Así se organizó una reunión secreta en Dearborn, en el corazón de Ford. Allí, en una sala cerrada con café, diagramas y miradas de complicidad, se sentaron Don Frey, Colin Chapman y Dan Gurney. Lo que salió de esa charla fue una alianza improbable, transatlántica y explosiva, la unión de Ford, Lotus y uno de los pilotos más respetados del momento. El plan maestro para sacudir Indianápolis había comenzado a tomar forma. Cuando Ford anunció que quería meterse de lleno en Indianápolis, más de uno en la industria levantó una ceja, y después las dos. Chapman, ese británico flacucho que hacía autos que parecían de juguete, con Gurney, el piloto surfista, y con un motor nuevo que ni siquiera había corrido en óvalos. Una locura. Pero no solo afuera les llovían las críticas.
Dentro de la misma Ford, muchos ejecutivos torcían el gesto. En general, la actitud de todos era de indignación. ¿Cómo era posible que tirarían millones para que un inglés fuese a romper sus autos en una pista que no entiende? Había una referencia casi religiosa por el statu quo de Indianápolis, dominado por los viejos y pesados chasis y sobre todo por el motor Offenhauser. El todopoderoso Offi, ese bloque de 4 cilindros, reinaba con puño de hierro desde hacía décadas. Nadie quería salirse del molde. Y ahí estaban los locos de Chapman y su diseño ligero, con el motor montado detrás del piloto, una herejía para muchos y suspensiones raras que desafiaban la robustez tradicional de los autos de Indy. Parecía una receta para el desastre. Pero Don Frey y su equipo estaban decididos. Lo que para muchos era un suicidio técnico, para ellos era el primer paso hacia algo más grande. En el fondo, sabían que toda gran revolución empieza incomprendida. En los pasillos de Ford lo llamaban el Proyecto Suicida. No era un apodo oficial, claro, pero todos sabían a qué se referían. Ese motor secreto que Frey y su escuadrón de ingenieros estaban armando con la intención explícita de destronar al Offenhauser. Y si fallaban, no solo perderían la carrera, perderían sus trabajos. Todo comenzó con lo que tenían a mano, el motor del Cobra. Sonaba prometedor, pero pronto se toparon con la dura realidad de Indianápolis. El Offi no era potente por accidente. Su torque brutal lo hacía casi indomable, pero letal en los óvalos. El motor del Cobra, en comparación, tenía caballos, pero sin el músculo necesario para pelear. Así empezó la verdadera guerra. En bancos de pruebas secretos se enfrentaron los números. El torque, el rango útil, la entrega de potencia. Los ingenieros de Ford comenzaron a entender que Indianápolis no se ganaba con hojas de especificaciones. Había que cambiar la filosofía. Nació así la fase 2, un motor V8 de aluminio completamente nuevo, ultraligero, pero diseñado con precisión quirúrgica para soportar las brutalidades del óvalo. Probaron aleaciones aeroespaciales, rediseñaron piezas enteras y hasta se jugaron con combustibles alternativos. Era ingeniería sin red de seguridad. Estaban construyendo algo radical, algo que si funcionaba, haría temblar los cimientos de Indianápolis. Todo iba viento en popa con el nuevo motor de aluminio. El diseño era revolucionario y los números empezaban a asustar al viejo Offenhauser. Pero entonces apareció un villano inesperado, los carburadores. Sí, esos humildes artefactos que dosifican el aire y la gasolina. El problema, los Weavers disponibles no daban la talla. Los ingenieros sabían que el motor tenía hambre, mucha, pero los carburadores estándar de 48 milímetros simplemente no podían alimentarlo como debía. Era como tratar de hidratar a un león con un gotero. La solución estaba clara. Necesitaban Weavers de 58 milímetros, una rareza casi mítica. Y ahí entró en acción Bill Gay, el ingeniero con nervios de acero. Sin pensarlo 2 veces, tomó un vuelo a Italia con una misión: convencer a los mandamases de Weber de que Ford no estaba construyendo un simple motor. Estaban desatando un monstruo. En Bolonia apeló a todo: cifras, planos, promesas y algo aún más poderoso: una amistad de años con el ingeniero jefe de Weber. El resultado, una caja sellada con los codiciados carburadores de 58 milímetros, partió rumbo a Estados Unidos. Fue un triunfo silencioso, pero crucial. Con estos carburadores, el motor respiró como debía, rugió y el proyecto suicida dejó de ser un experimento loco para convertirse en una amenaza real. Indianápolis ya no era intocable. Después de años de trabajo, parecía que el momento había llegado. El equipo había logrado lo impensable: romper con décadas de dominio del Offenhauser y construir un auto que era más rápido, más liviano y más avanzado que todo lo que la parrilla había visto. Era la hora de demostrar que el viejo statu quo estaba en las últimas. Pero Indianápolis no perdona. En la carrera de ese año todo cambió en cuestión de segundos. A las pocas vueltas, el auto de Dave McDonald, propulsado por Ford, perdió el control y se estrelló violentamente. El impacto desató un infierno de fuego y explosiones. Eddie Sash, otro piloto, murió en el acto. El caos reinó en la pista. La transmisión cortó. El público quedó en shock. El sueño tecnológico se tiñó de tragedia. Las críticas no tardaron en llegar. El coche era demasiado liviano, demasiado inestable. ¿Era culpa de la potencia del nuevo motor? ¿O simplemente un accidente imposible de evitar? Nadie tenía respuestas claras, pero todos tenían opiniones. Ford y Lotus quedaron en el ojo del huracán. Lo que debía ser su coronación casi se convierte en su epitafio. En medio del humo, la incertidumbre era total. ¿Habían ido demasiado lejos? ¿Demasiado rápido?
seguir o abandonar? Esa era ahora la gran pregunta. Después del desastre de 1964, cualquiera habría esperado que Ford diera un paso atrás, que los ingenieros empacaran sus planos, que Chapman regresara a Europa cabizbajo, que Frey fuera enterrado en una reunión de accionistas con más corbatas que ideas. Pero no, al contrario, el fuego no apagó el proyecto, lo templó. Los análisis posteriores demostraron que la tragedia no fue culpa del motor Ford ni del diseño de Lotus, sino una combinación de factores externos, neumáticos mal elegidos y decisiones de carrera. Eso le dio aire al equipo, y con ese respiro vino la redención. En 1965, Jim Clark, al volante del Lotus 38 con motor Ford V8, barrió con todos. Fue la primera vez que un coche con motor trasero ganó en Indianápolis y lo hizo con absoluta autoridad. Una revolución silenciosa había comenzado. En los años siguientes, el motor de Ford con diferentes evoluciones y aliados dominó la parrilla. El Offenhauser, ese gigante de hierro fundido que había reinado durante décadas, fue finalmente derrocado. La innovación triunfó sobre la tradición, el miedo cedió ante el ingenio, y lo que comenzó como un proyecto suicida de un puñado de rebeldes se convirtió en la redefinición de una de las carreras más emblemáticas del mundo. Indianápolis ya no volvería a ser la misma. Gracias a Ford, Chapman y ese motor indomable, la historia había cambiado. El escuadrón suicida venció. Ford y Lotus reescribieron las reglas con velocidad, aluminio y locura visionaria. De las cenizas de 1964 surgió una era dorada. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, comentar y compartir. Y para más contenido interesante como este, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Esto es El Garaje. Nos vemos en el video que viene.